El futuro de Canadá pende de un hilo, no por las ambiciones abiertamente disruptivas de Donald Trump, quien ha coqueteado con la idea de anexar a Canadá como el Estado número 51, sino por una creciente fractura interna, particularmente palpable en la provincia de Alberta. Un movimiento separatista, con raíces históricas y alimentado por agravios económicos y culturales, está ganando terreno y forzando una respuesta del gobierno federal, liderado por el primer ministro Justin Trudeau, tras presuntos intentos de influencia del expresidente estadounidense. Alberta, una provincia rica en recursos petroleros, se encuentra en medio de un debate que evoca el Brexit, con un impulso organizado hacia la soberanía que va más allá de una simple queja. El objetivo no es unirse a Estados Unidos, sino forjar una nación independiente, un anhelo compartido, aunque con matices, por el movimiento separatista de Quebec. Lo que antes era un debate interno ha escalado a una crisis política que amenaza la integridad territorial de Canadá. Dennis Modry, médico cirujano y figura central del Alberta Prosperity Project, APP, argumenta que la adhesión de Alberta a la Confederación Canadiense en 1905 no fue un acto voluntario, sino una anexión impuesta. Cita declaraciones de Sir Clifford Shirton, ministro del Interior en 1904, quien expresaba el deseo de utilizar los recursos de las praderas occidentales para enriquecer al este del país. Para Modry, esta declaración encapsula un siglo de relación desigual donde Alberta ha sido saqueada de su riqueza, especialmente su petróleo. Según Modry, Alberta ha transferido cerca de $1 billón a Ottawa a través de fórmulas de ecualización y políticas fiscales sin recibir un retorno significativo. Describe el sistema como confiscatorio, diseñado para drenar recursos del oeste hacia el este. Sin embargo, el conflicto trasciende los balances fiscales. Alberta se enfrenta a una presión constante del gobierno federal sobre su industria energética, incluyendo la prohibición de buques cisterna en la costa oeste y los impuestos al carbono. Cada año, Alberta entrega unos $75.000 millones a Ottawa y recibimos de vuelta unos $30.000 millones, afirma Modry, añadiendo que la provincia incluso sobrefinancia el Sistema Nacional de Pensiones y el Seguro de Empleo. Pero más allá del petróleo y los impuestos, existe una profunda brecha en la identidad. Modry describe una diferencia filosófica irreconciliable entre el este y el oeste del país. La cultura en Alberta cree que si cuidas los derechos individuales, cuidarás los derechos de la sociedad. Y en el resto del país hay gente que piensa que la fórmula es al revés, pero eso no funciona, sostiene. En su visión, Ottawa encarna una visión colectivista que choca con el individualismo albertano, a la que califica como una agenda globalista orientada a homogeneizar a todo el mundo. Los derechos de propiedad también ocupan un lugar central en sus argumentos, citando la falta de derecho a poseer armas de fuego en Canadá como un ejemplo de la restricción de la autonomía provincial. El movimiento separatista ha ganado impulso con la llegada al poder de la premier de Alberta, Danielle Smith, quien modificó la ley de iniciativa ciudadana, reduciendo los requisitos para solicitar consultas populares. El grupo Stay Free Alberta, liderado por Miss Sylvestre, CEO de la, está recolectando firmas para forzar un referéndum oficial de secesión con un umbral de 177.732 firmas antes del 2 de mayo. Smith ha intentado mantener una posición ambigua, pero Modry asegura que la presión interna del Partido Conservador Unido UCP la obligará a convocar el referéndum. La retórica de Trump añade una capa de complejidad al debate, aunque encuestas internas sugieren que hasta el 70% de los separatistas más convencidos estarían dispuestos a considerar una anexión a Estados Unidos. La conducción del movimiento busca desesperarse de esa idea. Convertirse en parte de los Estados Unidos ni siquiera está sobre la mesa, enfatiza Modry, argumentando que una Alberta independiente sería más competitiva como país soberano, capaz de reducir regulaciones y ofrecer una baja carga impositiva. Sin embargo, esta distancia formal respecto de Washington coexiste con reuniones discretas entre dirigentes de la APP y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, según reveló el Financial Times. Estas reuniones, que se repitieron al menos 3 veces en Washington, incluyeron consultas preliminares sobre la posibilidad de un respaldo financiero en caso de que un referéndum independentista prospere. La escalada del conflicto llegó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien, acompañado por primeros ministros provinciales, pidió a Estados Unidos que respete la soberanía canadiense tras las críticas de Trump. La Premier Smith, quien ha visitado a Trump en Mar-a-Lago, también se vio obligada a reaccionar. El gobierno canadiense estima que el referéndum
por la independencia podría celebrarse en otoño. Modri está convencido de que el referéndum se llevará a cabo y que ganarán, aunque las encuestas actuales muestran un apoyo al independentismo de aproximadamente 3 de cada 10 albertanos, que se reduce a la mitad cuando se consideran las consecuencias concretas de la secesión. Economistas como Trevor Thornbeck de la Universidad de Calgary cuestionan la viabilidad financiera del proyecto, calificando las promesas de la PP como una fantasía fiscal y advirtiendo que una Alberta separada sería más pobre. Thornbeck señala que eliminar impuestos abriría un agujero de 80.000 millones de dólares y que Alberta, al no tener acceso a puertos, dependería de oleoductos que atraviesan Canadá, otorgándole a Ottawa un poder de negociación significativo. En respuesta al independentismo, el movimiento Forever Canadian, liderado por Thomas Lukaszuk, que reunió más de 404.000 firmas en una petición que exige que Alberta permanezca dentro de la Confederación. Lukaszuk considera que la secesión no es una emancipación, sino un salto al vacío, comparándola con el Brexit y la fuga de empresas de Quebec en los años 70. Además, Lukaszuk destaca los obstáculos legales de fondo, como los tratados con las primeras naciones que trascienden las fronteras provinciales. Cuestiona la viabilidad práctica de una separación, preguntándose cómo funcionaría una economía sin acceso a puertos, ferrocarriles o infraestructura logística que hoy depende del Estado federal. Mientras la tensión entre Trump y Trudeau aumenta, incluso con amenazas de aranceles, en Alberta la pregunta ya no es si el independentismo existe, sino hasta dónde puede llegar. Habrá un referéndum en 2026. Modri está convencido de que sí y cree que ganarán, a pesar de que las encuestas, por ahora, no lo confirman. El futuro de Canadá y la influencia de un vecino impredecible están en juego.